Buenas tardes, mi nombre es María Auxilia Vera Serrano, seré su docente en el área de métodos psicométricos y bueno, debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente por las condiciones del país, pues una de las maneras en que me gustaría dar la clase es a través de estos videos, que quizás si en algún momento son muy largos, etcétera, pues ustedes pudieran descargarlo, verlo por partes, pero para tratar de cumplir lo mejor posible con lo que sería la unidad 1 y el resto de las unidades dependiendo de lo que se diga por consejo universitario. Entonces, en primer lugar, debemos comenzar hablando sobre los métodos psicométricos. Estos son un conjunto de pruebas psicológicas encaminadas a determinar el grado de actividad mental y el carácter de un individuo. Es importante en el campo de la psicología experimental y hay pruebas para estimular la capacidad intelectual y de ejecución, así como para la personalidad. ¿Por qué hace tanto énfasis en el grado de la actividad mental y el carácter del individuo? Porque en el desarrollo de la historia de la psicometría, toda esta historia ha venido dada a partir de la creación de test de personalidad y test de inteligencia, que era lo que se necesitaba por los momentos históricos que se estaban viviendo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ustedes ya vieron en psicometría. Entonces es por ello que se hace este énfasis en estas áreas de estudio. Y por supuesto el comportamiento tiene que registrarse con objetividad para evaluarlo estadísticamente, situándolo en relación con normas o patrones de referencia, y de esta manera se califica el sujeto. ¿Cuál es una de las ventajas de los métodos psicométricos, por ejemplo, en comparación con los métodos proyectivos? Que en este caso, al estudiar el instrumento, como ustedes ya vieron, se está hablando de que se toma una muestra que es representativa de una población. Esta muestra representa la normalidad y nosotros podemos decir si la persona entra dentro del rango de lo normal o está fuera de ella, ya sea por encima o por debajo de lo que se espera, por ejemplo en inteligencia. Entonces es una forma de evaluar mucho más objetiva y de forma numérica. Está involucrada aquí la estadística y está involucrada aquí una ponderación en el individuo. Así pues, un test es una prueba, es un examen, viene de un vocablo en inglés y del latín testis o testa, que es una balanza utilizada en la antigüedad para evaluar la calidad de los metales. Esta era una balanza que se utilizaba donde fundían los metales para determinar su calidad. Entonces con ello se evaluaba si este era adecuado, si estaba corrompido, etcétera, sobre todo con el oro. Entonces, ¿qué viene siendo un test? Es un instrumento de medición del comportamiento de un individuo a partir del cual pueden inferirse otros comportamientos relevantes. Esto es importante. Un instrumento siempre nos va a decir de algún modo, algún rasgo, en qué nivel está una persona. Sin embargo, el test no abarca siempre todo el fenómeno, sino que nos permite, a partir de alguna serie de ítems que nos están dando una indicación de cómo es esa persona en ese aspecto particular, poder sacar inferencias o relaciones con otros comportamientos que pueda tener, que no estén midiéndose explícitamente dentro del test, pero que son parte del mismo fenómeno. Y la evaluación, que viene siendo la información obtenida por medio de test con otras fuentes. Aquí la evaluación va más allá del test, porque en la evaluación no solamente me quedo con una puntuación única, sino que yo comparo con otras fuentes, como la historia clínica, ocupacional u otra, para poder interpretar toda la información acerca de ese individuo. Entonces, la evaluación es mucho más completa, mucho más compleja que simplemente la aplicación de un test. Y es por ello que todavía está la necesidad del psicólogo dentro de la evaluación y no simplemente la aplicación de un test informatizado, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de un test? Está la objetividad, la tipificación, las normas, confiabilidad y validez. Un test psicométrico es un test objetivo, por lo que yo les había comentado sobre los números. Hay una tipificación, que es un proceso por el cual se establecen las normas que van a permitir la interpretación de las puntuaciones obtenidas en los test. Es decir, yo a través de los análisis estadísticos y de los análisis de las propiedades psicométricas puedo determinar en una población normal
cuál es el puntaje adecuado y cuándo se tomaría como patología o cuándo se tomaría como un nivel alto, un nivel bajo. Y esto es lo que me permite a mí la interpretación de ese número, de esa puntuación que tiene el sujeto. Por tanto, siempre hay una norma que te dice hasta aquí es lo esperable, a partir de aquí no. Hay un grupo normativo con el que comparar. Evidentemente todo test psicométrico tiene que tener unos niveles de confiabilidad adecuados, un alfa de Cronbach por lo menos por encima de 0.8 y la validez donde se haya comprobado que el test realmente mide lo que pretende medir. Entonces, ¿cuál es su clasificación? Puede administrarse de manera individual, por ejemplo, en el caso de algunos test proyectivos, estos se administran de manera individual estrictamente, por ejemplo el Rorschach, el cual este test de las manchas, que su evaluación viene dada a partir de la historia que es el individuo o de lo que observa el individuo en cada una de estas imágenes. Así como hay test que pueden administrarse tanto de forma individual o de forma colectiva. Son sobre todo algunos test de personalidad, algunos test enfocados en el área ocupacional que pueden aplicarse a un grupo de sujetos al mismo tiempo. Los modos de expresión, hay test verbales y test no verbales. Los test no verbales implican solamente que la persona responda en papel y lápiz una serie de preguntas, o los test de ejecución, por ejemplo, cuando se solicita en un test de inteligencia como las escalas Wechsler, que la persona realice algo, realice una función, por ejemplo, organizar cubos, o si yo estoy evaluando alguna habilidad, por ejemplo, de mecanografía, que la persona ejecute un ejercicio. Eso, por ejemplo, sería de forma no verbal. También depende de la variable a medir. Hay test de rendimiento típico y test de rendimiento máximo. Los de rendimiento típico son los test donde yo no quiero ver hasta qué punto llega la persona en cierta habilidad, sino cómo se comporta ella habitualmente o regularmente. Por ejemplo, aquí tomamos test de actitudes, test de personalidad, donde lo que me interesa saber es cómo es el comportamiento habitual de esa persona. En el caso del test de rendimiento máximo, aquí sí estamos evaluando una capacidad, una habilidad, y entonces en el caso del test de potencia implicaría hasta dónde puede llegar la persona, es decir, por ejemplo un test, si estoy evaluando una habilidad matemática, donde empiezo con preguntas fáciles y las voy haciendo más difíciles, va a llegar un punto en que la persona, si no tiene mayor capacidad, llega hasta una serie de preguntas que contesta adecuadamente y después se equivoca. Hasta ese punto donde llega sería el test de potencia, aquí no hay ningún límite de tiempo. En el caso de los test de velocidad, aquí sí se establece un límite de tiempo, y que si la persona contesta determinada cantidad de ítems en ese tiempo, determinaría entonces su puntaje. Y bueno, la forma de evaluar, que están los objetivos y los subjetivos. En el caso de los objetivos, la forma de evaluación es como se los plantea hasta el momento. La mayoría de los test psicométricos son muy claros, hay un único puntaje, ese puntaje se interpreta y de allí no puede sacarse ninguna interpretación cualitativa. Hay algunos test subjetivos que, por ejemplo, los test proyectivos, donde depende más de la interpretación que dé el investigador, de su visión de la vida, de su relación con respecto al paciente, lo que conozca del caso clínico. Entonces, estos no siempre van a tener una misma respuesta. O sea, si yo aplico el test y se lo doy a varios evaluadores, cada uno va a tener una visión distinta. Entonces, ¿cuáles serían algunas limitaciones de los test psicométricos? Bueno, que un mismo constructo psicológico puede ser definido de forma diferente, por lo cual distintos procedimientos de medida pueden conducir a inferencias disímiles en relación a qué. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero evaluar la ansiedad, hay muchas teorías de la ansiedad, y si yo aplico determinado test, es porque yo estoy de acuerdo con la teoría que lo está respaldando detrás. Esa teoría puede que no sea la misma si yo aplico un test que viene de otra teoría. Por ejemplo, la ansiedad dentro del corriente cognitivo-conductual no es la misma que la consideración de lo que es la ansiedad
dentro del aspecto psicodinámico, que es más bien la angustia entre todo lo que sería el ello, el yo superior, las instancias psíquicas, etcétera, a, por ejemplo, un estado de incertidumbre, de activación fisiológica, etcétera, que se toma dentro de lo cognitivo conductual. Es difícil determinar las características de una muestra de elementos, de unos ítems, de un test para que sea representativa en cuanto a extensión y variedad de contenidos del dominio o constructo que se quiere medir. ¿A qué hace referencia esto? Que yo siempre que hago un test psicométrico tengo la limitante de que no puedo añadir miles de ítems o de forma infinita, sino que tengo que colocar los ítems, la cantidad la más idónea para evitar la fatiga de la persona, evitar el aburrimiento o que contesten al azar. Entonces, esos ítems, como son limitados, tienen que ser representativos de todo el fenómeno. Trato yo de evaluar todas las áreas del fenómeno. Por ejemplo, si estoy evaluando depresión, puedo evaluar la parte cognitiva, la parte conductual y la parte emocional. Pero posiblemente haya algo de ese test que yo no esté evaluando que sea sobre la depresión, que no lo haya preguntado en ningún ítem y que es parte del fenómeno, pero no lo añadí. Es por ello que les decía que esto permite dar inferencias sobre otras cosas, pero tenemos esa limitante que no puede ser infinitamente extenso. Siempre existen errores en las medidas, siempre hay error al momento de evaluar, al momento de crear el test. Ningún test está a salvo de error. Y las escalas de medición usadas en psicología carecen casi siempre de cero absoluto y de unidades de medidas constantes. Claro, una puntuación, por ejemplo, de 0 en un test de inteligencia no significa que haya una ausencia de la inteligencia. Entonces, como no tenemos cero absoluto, nuestras escalas no son tan, por decirlo de alguna manera, objetivas o precisas como por ejemplo un termómetro o por ejemplo alguna herramienta o aparato que se utilice para medir en las ciencias exactas. Sin embargo, tenemos muchos alcances. Una de las principales es la objetividad, ya que los test psicométricos permiten verificar por otro científico de forma independiente la puntuación del sujeto. Si la persona tiene un puntaje de 30 en un test de depresión, ese puntaje se mantiene igual para todos y la interpretación va a ser igual de forma independiente sin necesidad de que esté la subjetividad del investigador involucrada. Por tanto, posibilita la medición de variables que facilita el desarrollo de investigaciones. La gran mayoría de las investigaciones que se tienen hasta ahora han sido dadas a partir de la creación de test que puedan evaluar, por ejemplo, un antes y un después de un tratamiento en la psicoterapia, por lo que a partir de los test psicométricos es que hemos podido de alguna manera fortalecer la psicología como ciencia. Los índices numéricos utilizados por los test permiten comunicar los resultados de una evaluación con mayor precisión, es cierto. Es mucho más fiable que yo pueda decir, bueno, esta persona tiene un puntaje de tanto, por tanto se encuentra con un diagnóstico de una depresión leve, una depresión moderada. A decir, bueno, él tiene un poquito de depresión, él tiene más o menos depresión, o una forma muy vaga de determinar qué tan discapacitada está la persona por ese trastorno. Y el desarrollo de test es un proceso complejo, pero el resultado final es un procedimiento estandarizado más sencillo y breve que la observación. Esto es indudable, todos los test psicométricos son de gran ayuda dentro de muchas áreas de la psicología porque permiten evaluar de forma más sencilla, más breve, una serie de fenómenos que de hacerlo a través de entrevista, a través de observación sería muchísimo más tedioso, muchísimo más engorroso. Por ejemplo, si queremos evaluar la personalidad a través de la entrevista, requeriríamos varias sesiones, evaluar diferentes áreas, estar conduciendo la entrevista, requeriría más tiempo dedicado del investigador y de la persona a que podamos aplicarle un test en una sesión, por ejemplo. Entonces, todo test siempre tiene un manual. En este manual siempre tenemos la fundamentación teórica del constructo, es decir, de qué teoría está saliendo este test, usos a los que se puede destinar el test, a qué poblaciones está dirigido, es para adultos, es para adolescentes, es para ancianos,
las instrucciones completas para su administración, cómo se administra, cómo lo presento, cómo le llego a la persona, cómo le digo para que presente, los coeficientes de confiabilidad, las evidencias de validez que todo test debe tener, y las sugerencias sobre posibles usos de las puntuaciones, para que pueda ser usada esta puntuación. Es decir, esto me permite a mí diagnosticar, me permite a mí orientar vocacionalmente. Y las normas de interpretación. Este puntaje, ¿qué significa? Otras partes del test está el cuadernillo de aplicación, el formato de corrección, el formato de respuesta. Y al aplicar un test siempre tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En la primera fase, en la aplicación, es necesario en principio que la persona no llegue a aplicar el test de manera, por decirlo de alguna manera, improvisada, sino que se familiarice cómo se aplica previamente, se siguen rigurosamente las instrucciones, se dicen tal cual como se plantean en el test, no es nosotros parafrasear las instrucciones o tratar de hacerlas más sencillas o más venezolanizadas, sino decirlas tal cual como lo plantea el manual, ya que esto puede alterar toda la prueba. Por ejemplo, en el test proyectivo de figura humana, hay personas que conozco un caso de una muchacha que al aplicar la figura humana a niños le dijo: dibújame una personita, y todos los niños hacían micrografismos, es decir, hacían figuras muy pequeñas. ¿Pero por qué? Porque ella le decía una personita, entonces no le estaba dando la instrucción como era de acuerdo al test. Se debe tener una actitud científica e imparcial en todo momento, no se pueden hacer expresiones, no se puede intervenir, ni ayudar, ni de alguna manera sugerir respuestas en el test. Sin embargo, se debe de tener una actitud amable. La actitud científica no simboliza en sí misma que tiene que estar la persona amargada o que es excesivamente seria, porque de hecho la aplicación del test para la persona siempre tiende a ser una situación estresante. Entonces una actitud amable garantiza una mayor colaboración. Considerar las condiciones ambientales. La persona debe estar en un ambiente adecuado a nivel de iluminación, de lo que sería el ruido, la temperatura, que no haya un excesivo calor o mucho frío, y observar el estado físico y psicológico del examinado. La persona al momento de aplicar el test tiene que estar en un estado físico idóneo. Si la persona no ha comido en todo el día, no puede presentar una prueba a las 2 de la tarde, sino primero tiene que comer o tiene que ir al baño si tiene que ir al baño. O si está enfermo no puede presentar bajo esas condiciones, salvo que sea una enfermedad crónica y se está evaluando en un ambiente hospitalario, que puede pasar. Y también depende del estado psicológico de la persona. Si la persona llega a consulta porque la acaban de robar y está muy alterada, probablemente los resultados en el test estén alterados también. Entonces es preferible aplicarlo en un momento más idóneo. Y ofrecer las instrucciones de manera clara. Permitir que el sujeto exprese sus dudas, contestarle todas sus dudas. Es importante que la persona esté en su derecho de hacer preguntas sin el temor de que el terapeuta se vaya a molestar con él. Durante la aplicación, como la persona piensa que lo único que se está evaluando es a través de sus respuestas en el test, ustedes pueden observar su expresión facial, qué postura toma, cuál es su conducta. Hay una conducta ansiosa, hay una ecofagia, se come las uñas, cuál es su expresión oral, que hay personas que verbalizan durante toda la aplicación de un test. Por cada ítem que van leyendo van diciendo alguna anécdota, algo que les recuerde, o si les llama la atención una frase, etcétera. Su apariencia física, está descuidado, está desaliñado, está muy bien vestido para la ocasión, cómo actúa ante la tarea, la acepta con humor, la acepta con ansiedad, se angustia durante la prueba, y cuál es la actitud ante el examinador. Es una actitud hostil, una actitud agresiva, es una actitud más bien seductora. ¿Cómo sería entonces aquí la actitud de la persona? Todo esto se evalúa durante la aplicación. Se ven los indicadores de ansiedad o de depresión, por ejemplo, si hay llanto, si se frota las manos en el caso de la ansiedad, si se mueve y se remueve en la silla, si la expresión de su rostro es triste, si está desalineado, puede ser por depresión.
Y las ventajas de mayor información y de forma más objetiva. Se puede comparar con resultados de otros métodos de evaluación. Por ejemplo, si yo estoy evaluando a la persona su nivel de depresión y veo que a nivel físico la persona tiende a tener movimientos retardados, se encuentra desaliñada, tiene la ropa sucia, su postura es encorvada, etcétera. Si veo indicadores también de depresión en su conducta no verbal o en lo que manifieste verbalmente, pudiera entonces yo corroborar esos resultados con respecto a esa evaluación o con lo que haya dicho en una entrevista previa, por ejemplo. Y ya la segunda fase implica la calificación, es decir, seguir el procedimiento de calificación, tal cual como lo plantea el manual, agregar los datos de identificación según el instrumento. Hay instrumentos que ya añaden un área arriba para solicitar el nombre, el apellido de la persona, y o si no, ustedes se lo añaden al final, que es lo ideal, y pues la calificación dependería de cada uno de los instrumentos según el manual que vayan a utilizar. Ahora, en el caso de la observación es una herramienta más que nosotros tenemos como psicólogos, es una de las más económicas, una de las más simples, pero también muy útil para evaluar fenómenos. Observar es advertir los hechos tal y como se presentan en la realidad y consignarlos por escrito, dar fe de que eso está ocurriendo, dejar constancia de lo que ocurre, auxiliándose de técnicas como por ejemplo registros estructurados y listas de chequeo. Esto es, por ejemplo, lo que ustedes hacían cuando en psicología de la niñez y la adolescencia ustedes evaluaban a una persona y con una lista de chequeo ustedes revisaban si el niño había cumplido con los hitos del desarrollo, si ya recortaba, si saltaba, etc. El fundamento científico de la observación es que la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. La observación se convierte en método o técnica en la medida en que cumple una serie de objetivos o requisitos. Sirve un objetivo previamente establecido de investigación. La observación científica es diferente a la observación que nosotros podamos tener de cualquier evento. Si ustedes están contemplando un paisaje o están contemplando animales, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un objetivo. Es que yo quiero evaluar algo en concreto, por ejemplo, una conducta en un niño. Quiero evaluar, por ejemplo, si el niño golpea al otro en el salón de clase. Es planificada sistemáticamente, es controlada previamente en qué condiciones voy a observar, en qué horarios voy a estar, quiénes van a estar. Tengo la lista de los registros para ir anotando los datos. Y está sujeta a comprobaciones de fiabilidad y validez también porque, por ejemplo, se puede evaluar la confiabilidad entre observadores si yo coloco varios observadores y después comparo los registros de todos. Deberían, si están todos los observadores y si se especificó bien cuál era la conducta a observar, debería haber una coincidencia entre las observaciones. Evidentemente existen diferencias entre observación y experimentación. En la observación solo se da fe de lo que ocurre, mientras que en la experimentación ya el experimentador hay una manipulación de la situación, una manipulación de variables como tal, y un mayor control también de los fenómenos. En una observación encontramos los siguientes elementos: está el observador o los observadores, el sujeto o el grupo de sujetos a ser observado y el contexto. Entonces, ¿cuáles serían las etapas de la observación? Se plantea un objetivo, se especifica que va a ser observado y la recogida de datos se definen las variables a observar, qué es esa variable, si hay conductas disruptivas, a cuál conducta disruptiva voy a evaluar en el niño, específicamente si es agresividad vista como, en que pellizca al otro, que maltrata, es una agresividad física, ¿sí? El costo en el tiempo, en gasto económico, cuántas personas necesito, cuánto tiempo me llevará la observación, cuánto tiempo voy a dedicar para cada sesión de observación, y el gasto económico porque en observaciones a grandes escalas normalmente no es una única persona la que lo hace, sino que están varios observadores y por supuesto su tiempo sería remunerado. Decidir el muestreo de datos, qué muestra se va a tomar de esa conducta y de esa población, y el análisis e interpretación de los datos recogidos. Se elaboran conclusiones o replanteamientos
y la comunicación de los resultados que se da a través de un informe, si los hallazgos son o no son relevantes. ¿Cuáles son las ventajas? Que permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad, permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son demasiado relevantes para los sujetos observados. Existen situaciones en que la evaluación solo puede realizarse mediante observación y no se necesita la colaboración activa del sujeto implicado. Hay condiciones en donde no puede realmente tenerse otra forma de evaluación. Si la persona, por ejemplo, está en un ambiente determinado, por ejemplo, un ambiente hospitalario, solo tengo la observación, no puedo ni siquiera comunicarme con la persona, no puede dar información sobre ella. Igualmente, la ventaja de que no necesita la colaboración del sujeto también es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes en donde realmente no podemos esperar una colaboración activa, algún paciente con un trastorno psicótico, por ejemplo. Y bueno, permite percibir esas formas de conducta. Esto puede ser, por ejemplo, en terapia, que la persona asiste por un problema de pareja, por ejemplo, y durante la terapia vemos que la persona tiende a comerse las uñas, tiene onicofagia, o tiende a pellizcarse o a hacerse daño a sí mismo, o alguna otra conducta que no es normal, que puede representar algún trastorno, algún indicador de ansiedad o depresión, y que la persona no lo estaba reportando. Las limitaciones, entonces: es difícil que una conducta se presente en el momento en que decidimos observar, debido a la limitación de que tenemos que establecer un horario para observar y no podemos esperar hasta que esto ocurra. Puede pasar que la conducta que queríamos observar pues no se dé en ese momento, pero no por ello no significa que no esté presente. Y la observación es difícil por la presencia de factores que no se han podido controlar. Si ocurre algún evento dentro del contexto que no pudimos controlar. Y pues algunas conductas a observar están condicionadas a la duración de las mismas, porque existen acontecimientos que dificultan la observación. Por ejemplo, si yo quiero evaluar alguna conducta dentro de un salón de clases, pero ese día había una fiesta o visitaron unos payasos del salón, se dieron o ocurrió algún evento trágico como un incendio que tuvieron que movilizar a los niños, se generaron acontecimientos que iban a dificultar evidentemente la observación. Entonces, ¿cuál es la clasificación de esta? Según el grado de participación del observador, que es la no participante. Aquí la persona no pertenece al grupo que es objeto de estudio. Esta es directa, si la persona emplea cuestionarios o entrevistas o interactúa en un plano más distante, más científico. O indirecta, cuando definitivamente el observador no interactúa para nada con la persona, solamente recoge notas, archivos, etcétera, solo observa desde la distancia. La observación participante: la persona aquí sí pertenece al grupo objeto de estudio. Esto se da sobre todo en técnicas más de la antropología, por ejemplo. Puede ser pasiva, cuando el observador interactúa lo menos posible y solo observa y está ahí presente. O activa, cuando el observador forma parte del grupo, interactúa como si fuese uno más. Por ejemplo, en el estudio de culturas en canales como National Geographic vemos este tipo de observación. Según el grado de sistematización del observado, está la no sistematizada, ocasional o no controlada, que es cuando se realiza un escrutinio muy cuidadoso de situaciones de la vida real, previamente establecidas, pero en las que no se intenta utilizar instrumentos de precisión y tampoco se quiere comprobar la exactitud de los fenómenos observados. Es decir, cuando yo estoy evaluando algo que sí se está dando y sé que voy a tratar de evaluar, pero sin utilizar un instrumento para llevar un registro. En cambio, la sistematizada controlada, más utilizada en psicología para investigación, y permite descubrir y precisar con exactitud determinados elementos de conducta que poseen un valor predictivo. Puedo determinar una frecuencia, por ejemplo, de cómo se da esa conducta, y puedo decir cuánto dura la conducta mientras se da, bajo qué condiciones, qué factores la están afectando, etcétera.